Ganó la lotería, pero no sabía que ese dinero traería la peor traición de su vida. Desde pequeña, Laura escuchaba a su madre repetir la misma frase como si fuera una maldición disfrazada de consejo: el dinero cambia a las personas, hija, y no siempre para bien. Esas palabras quedaron grabadas como fuego silencioso en su mente, alimentando una mezcla de miedo y esperanza cada vez que veía a su padre volver del trabajo con los ojos bajos, las manos vacías y los sueños marchitos por los años que se le escurrían entre los dedos sin que pudiera detenerlos. Creció rodeada de carencias, no solo materiales sino emocionales. Su casa era un lugar donde los suspiros pesaban más que las palabras y donde las paredes eran testigos mudos de discusiones sobre facturas vencidas, dolores físicos sin tratamiento y promesas de mejora que se postergaban indefinidamente porque el dinero nunca alcanzaba ni siquiera para cubrir lo más básico, mucho menos para soñar algo distinto. Laura aprendió desde muy joven a no pedir nada. Caminaba descalza por dentro, escondiendo sus deseos como si fueran caprichos peligrosos, y sin embargo, muy en el fondo, cultivaba un anhelo secreto que no le contaba a nadie. Algún día, por alguna razón absurda del destino, ganaría la lotería y todo cambiaría, como en esas películas que nadie en su barrio creía reales pero que ella no dejaba de imaginar. No era por codicia ni por querer lujos innecesarios, era por escape, por sacudirse ese polvo gris que se le había pegado al alma desde que tenía memoria, por darle a su hija una vida sin sobresaltos, por dejar de ver a su madre llorar en silencio cuando pensaba que nadie la escuchaba y por dejar de limpiar casas ajenas mientras fingía que no le dolía. Un jueves cualquiera, mientras esperaba el autobús rumbo al turno nocturno en una oficina del centro, Laura compró un boleto de lotería sin pensarlo demasiado. Fue más un impulso que una decisión consciente, algo entre el hastío y la fe irracional, y no eligió los números ni los revisó, simplemente dobló el papel, lo metió en su bolso y se olvidó completamente de su existencia. Pasaron los días como siempre, con el ritmo sordo de la rutina: llevar a su hija a la escuela, lavar ropa, cocinar con lo poco que había, y evitar mirar la cuenta bancaria para no angustiarse, hasta que el sábado por la noche, mientras su madre lavaba los platos y su hija resolvía tareas escolares en la mesa, el televisor del comedor anunció los números ganadores de la Lotería Nacional. Algo en la voz del presentador le hizo prestar atención. Laura tomó el boleto por instinto, más por costumbre que por interés real, y comenzó a compararlo con los números que aparecían en pantalla, uno tras otro, primero sin entender, luego con la frente arrugada por la duda, y, finalmente, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escaparle del cuerpo. Todos los números coincidían, sin excepción. Primero pensó que era un error. Después creyó que estaban pasando una repetición de sorteos anteriores, y solo cuando su hija le preguntó por qué tenía los ojos tan abiertos, entendió con absoluta certeza que acababa de ganar $3 millones, una cantidad que ni en sus sueños más ilógicos habría imaginado tener en sus manos. Al día siguiente, la realidad se volvió extraña, casi irreal. Entrevistas con abogados, formularios interminables, llamadas de números desconocidos, fotografías para la prensa, y todo eso sucedía mientras Laura caminaba en una especie de trance silencioso, como si su alma estuviera desfasada del cuerpo y no lograra entender qué implicaba, de verdad, ese dinero que ahora era suyo. Con la misma mezcla de temor y gratitud, Laura decidió hacer algo que había prometido no hacer jamás: confiar en otra persona para manejar parte de sus decisiones financieras. Esa persona era Luis, su pareja desde hacía 2 años, un hombre con una sonrisa serena, una voz suave y una historia personal parecida a la suya, con cicatrices que se parecían y silencios que sabían acompañar. Luis le tomó las manos y le dijo con entusiasmo: «Vamos a invertir bien ese dinero, Laura, no más trapos ni escobas, amor. Vamos a construir algo grande, algo que sea nuestro, algo que nos libere de una vez por todas». Y ella, emocionada y vulnerable, decidió creerle, convencida de que compartir el camino con alguien no era un error sino una promesa cumplida.
Los primeros meses fueron un sueño cumplido. Compraron una casa modesta pero luminosa, con un pequeño jardín donde su hija jugaba en las tardes. Pagaron todas las deudas familiares y financiaron un tratamiento médico largamente postergado para su madre, quien por primera vez en años durmió sin despertarse sobresaltada por las cuentas acumuladas o por los dolores de su columna enferma. Después, Luis propuso abrir un restaurante. Él tenía experiencia previa en cocina, decía, y tenía contactos que podrían ayudar con los permisos y proveedores. Así que Laura aceptó, aunque ella jamás había soñado con ser empresaria, y se dejó llevar por el entusiasmo de él, deseando no apagarle la ilusión, aunque una parte de sí misma se sintiera cada vez más como espectadora. Registraron el negocio a nombre de Laura, por motivos legales y fiscales, pero quien realmente lo manejaba todo era Luis. Contrataba al personal, firmaba los acuerdos con proveedores, se encargaba de las compras, gestionaba los ingresos y le contaba a Laura solo lo que creía necesario, asegurándole siempre que todo marchaba bien y que los números eran mejores de lo esperado. Laura intentaba convencerse de que era lo correcto, se quedaba en casa cuidando a su hija, ocupándose de su madre, y aunque el dinero no faltaba, sentía una extraña nostalgia por aquella mujer trabajadora que había sido, como si ahora la fortuna le hubiera robado no solo el esfuerzo, sino también la voz y la capacidad de decidir sobre su propia vida. Todo parecía ir bien, hasta que ciertas cosas comenzaron a oler extraño. Un día cualquiera, Laura fue al restaurante sin avisar y lo encontró cerrado en plena hora laboral, sin explicación ni cartel en la puerta, y al llamar a Luis, él respondió con evasivas excusas vagas sobre problemas de gas y proveedores, pero en su voz había una impaciencia que nunca antes había percibido. Poco después, Luis empezó a llegar tarde, cada vez con más frecuencia. Decía que había reuniones con clientes o cenas de negocios, pero Laura notaba en su ropa un perfume ajeno, uno dulzón, demasiado intenso, que no se parecía al jabón neutro que usaban en casa ni al aroma del restaurante, y entonces la duda, que ya había despertado, comenzó a crecer, sin pausa. Un día, revisó su cuenta bancaria y encontró que habían desaparecido más de $200,000. El retiro no tenía justificación ni aviso previo, y cuando lo enfrentó, Luis reaccionó con furia. ¿Qué pasa? ¿Ahora desconfías de mí? Gracias a mí tienes todo esto, y así me lo pagas, gritó, dándole vuelta a la situación como si la traición fuera de ella y no de él. Laura no respondió de inmediato. Su intuición gritaba, pero su corazón todavía buscaba excusas para creer, porque aceptar la traición de quien se ama es una de las formas más dolorosas de romperse, y ella no quería romperse, no otra vez, no ahora que por fin sentía que había construido algo estable tras tantos años de sobrevivir en la cuerda floja. Una semana después, todo se vino abajo con una llamada anónima. Una voz femenina, joven, sin titubeos, le dijo al otro lado del teléfono: tu novio no solo te usa, también me prometió que iba a dejarte, pero mientras tú sigas pagando, él seguirá fingiendo. Y antes de que Laura pudiera reaccionar, la mujer colgó, dejándola paralizada frente al silencio más cruel que había escuchado. Ese día, algo en ella se quebró sin remedio. Revisó los estados de cuenta, investigó los registros del restaurante, revisó el teléfono de Luis mientras él dormía, y cada nueva pista la hundía más en una verdad que ya era imposible negar. Luis tenía otra relación, incluso había comenzado a vender en secreto partes del negocio, sin su autorización, manipulando documentos y ocultándole todo. No lloró, no gritó, solo recordó aquella frase de su madre que tantos años había intentado olvidar: el dinero cambia a las personas, hija. Pero ahora, con la herida abierta y el alma en carne viva, Laura entendió que el dinero no cambia a nadie, simplemente revela lo que realmente son, sin máscaras ni excusas, con la crudeza de una verdad que arde más que cualquier pérdida económica. Laura no planeó una venganza, sino una retirada digna. Habló con abogados, congeló cuentas bancarias, retiró a Luis de todos los documentos legales, y preparó una carpeta con pruebas irrefutables, mientras en silencio dejaba de amar a quien alguna vez creyó su compañero, porque el amor,
cuando se mancha con traición, no muere de golpe, se disuelve, se desintegra, se vuelve ceniza. Una noche, Luis llegó con su sonrisa de siempre, esa que antes la enamoraba y ahora le producía náuseas. Traía un discurso preparado, una nueva excusa, pero Laura ya no tenía espacio para escuchar mentiras. Lo esperaba sentada en la mesa con 2 sobres, uno con documentos legales, el otro con pruebas gráficas de su engaño, y una decisión que ya no podía deshacerse. Luis intentó negarlo todo, primero con incredulidad, luego con súplicas y finalmente con amenazas. Pero Laura, firme, le dijo con voz tranquila: te quité el dinero, Luis, pero lo peor es que ya no tienes mi respeto, y eso no se compra, eso se gana. Y en esa frase estaba todo el dolor, toda la rabia contenida y toda la libertad que recién comenzaba a abrazar. Esa noche, Luis se fue sin mirar atrás. Dejó una estela de insultos, amenazas y puertas que se cerraron con fuerza, pero Laura no lloró, no dudó, no tembló, porque ya no era la misma mujer de antes, ya no era la que esperaba migajas de amor ni justificaba las ausencias, ahora era una madre que sabía proteger, una mujer que había recuperado su voz. Días después, vendió el restaurante, sin pena ni nostalgia, se mudó a otra ciudad, más pequeña, más tranquila, donde nadie supiera su historia ni la mirara con lástima, y allí abrió una cafetería sencilla, atendida por ella misma, con delantal y sonrisa, y cada taza de café era un acto de amor propio, una forma de decirse a sí misma: lo lograste, estás viva, estás libre. Y cuando alguien le preguntaba por qué había llegado sola con su hija y su madre, Laura respondía con serenidad: gané la lotería, perdí a quien creía amar, pero recuperé algo mucho más valioso, la paz. Y esas palabras no eran solo una anécdota, eran una declaración de principios, una forma de honrar su historia, de no dejar que el dolor tuviera la última palabra, porque entendió, al final de todo, que el dinero no la había cambiado, solo le había mostrado con claridad lo que antes el amor ciego le impedía ver, y comprendió que las verdaderas riquezas no se cuentan en billetes ni en propiedades, sino en la gente que se queda cuando todo se va, en los abrazos que no cuestan nada y en la dignidad que nadie puede robar.